y a esta hora de la mañana nos encontramos acompañados del asambleísta Kerry Torres, con quien vamos a analizar un poco la ley de comunicación que fue recientemente aprobada en el Legislativo con 108 votos a favor y ya fue enviada al Ejecutivo para que haga el procedimiento correspondiente. Así que vamos a estar tratando estos temas. Asambleísta, muy buenos días, bienvenida a Informar AM. Buen día, un gusto también para mí, buen día a todas las personas que también nos ven a través de este prestigioso noticiero. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar de diferentes puntos relacionados a la ley de comunicación. Uno de ellos, y una inquietud que tengo, es por qué en el debate del año anterior no se agregó ciertos textos a la ley, al proyecto de ley, y sin embargo la misma semana de la aprobación se incluyeron estos textos. Uno de ellos es el linchamiento mediático. Bueno, esta es una ley que fue suficientemente debatida, tiene usted razón, y que fue después del segundo debate también una ley que siguió recorriendo el país, que siguió recibiendo observaciones. Y si bien es cierto, ya el segundo debate había pasado, ya solamente se podía ir a la aprobación, el ponente tenía toda la o el derecho de acoger las observaciones que se hicieran y poder incluirlas, que es lo que se hizo de ley, ¿no? Incluso hay algunas cosas que se incluyeron en las transitorias, hay una modificación, como bien usted lo dice, el tema del linchamiento mediático, pero en todo caso el ponente tenía toda la potestad de recibir las observaciones, como de hecho se hizo desde todos los sectores, ¿no? En ese contexto, asambleísta, relacionados al linchamiento mediático, en el caso de que una persona, ya sea pública o una persona civil común y corriente, quiera denunciar de que su imagen está siendo afectada a través de los medios de comunicación, debe dirigirse a la Superintendencia de Comunicación. Hay un Consejo de Regulación, que es el Consejo de Regulación el que ha sido también creado. Por ejemplo, esa fue una de las inclusiones que se hizo luego del segundo debate, la creación de un Consejo de Regulación y él que será el que determine, en todo caso, el que elabore un reglamento para cubrir esa que es nuestra preocupación o de algunas personas, digo nuestra para decir de parte del colectivo, ¿no? Decir quién me va a decir qué tanto estoy infringiendo, qué tanto estoy atentando contra la dignidad de una persona. El Consejo de Regulación es el que va a tener la potestad de recibir todas las quejas, en este caso, de quienes se sientan afectados. En el caso del linchamiento mediático, que ha sido una de las figuras a lo mejor que un poco más ha causado novedad por el hecho de que es una de las figuras que constaba en leyes tal vez de otros países y que en nuestro país no lo habíamos puesto en práctica. Pero en todo caso, permítame decirle, Valeria, esta es una ley garantista de derechos. Esta es una ley que en su artículo 17 dice muy claramente que se garantiza la libertad de expresión de todos los ciudadanos en cualquier medio. Pero hay una parte final que pone responsabilidad, un sello de responsabilidad al argumento que estemos vertiendo en un medio. Entonces, en esa medida, el linchamiento mediático es una figura que trata de que no haya el hostigamiento o el acusamiento a una misma persona reiteradamente sin que esta persona tenga la mínima posibilidad de hacer una réplica. Yo considero que es una figura que, si bien es cierto para algunas personas estaba ya implícita en la ley, también es una figura que de alguna medida va a parar. No es el caso de ustedes, no es el caso de muchos medios, pero sí es el caso de algunos medios que, llevados a veces por otro tipo de intereses, han perseguido a una misma persona de manera permanente y a veces con cosas que ni siquiera se han podido probar. En esa medida, esta es una ley garantista de derechos, pero de derechos de todos, de derechos de quienes se manifiesten y de derechos también de quienes se sientan perjudicados en su imagen con la información que se vierta en un medio. Asambleísta, ¿qué independencia va a tener o qué dependencia va a tener este Consejo de Regulación o quien lo preside, si además hay un delegado del Presidente de la República, si los periodistas ofendidos, y me voy a pasar al otro lado de la orilla, Milton Pérez, Yanino Ostroza, María Josefa Coronel, etcétera, etcétera, que cada sábado ellos dicen que el presidente habla mal de ellos, los desacredita, incluso hasta se burla, dicho por ellos, y que seguramente también puede tener la figura del linchamiento mediático? Ellos tendrán posibilidad de defenderse ante este Consejo de Regulación y este Consejo podrá ser independiente, teniendo como presidente, por ejemplo, al delegado del propio presidente de la República. Mire, tenga la plena seguridad, yo soy optimista al pensar que esta es una ley que más bien va a traernos, si se quiere decir, paz.
porque nosotros hemos tenido esas situaciones y también con los medios, justamente porque no ha habido una normativa. El rato que hay una normativa a través de esta ley de comunicación, tenga la plena seguridad que desde el lado que haya que corregir acciones, se lo va a tener que hacer. Que el presidente Yo tengo la seguridad a esa normativa, le pregunto. Bueno, lo va a tener que hacer porque él es el que más ha apoyado esta ley. En esa medida yo tengo la plena seguridad de que si va a haber una ley que norme las expresiones de los comunicadores, también desde la autoridad política va a tener que ser respetada esa norma. El presidente, el compañero presidente, ha sido la persona que más ha apoyado esta ley. Por lo tanto, yo estoy segura que esta va a ser una ley que va a permitir la equidad y la garantía. De eso tenemos la plena seguridad, ¿no? Por ejemplo, Jofre Campaña, que es abogado de Emilio Palacio, acaba de poner en un Twitter, en este momento el linchamiento mediático en contra de Emilio Palacio en un canal público. ¿Cuánta doble moral de esta gente? Me imagino que se refiere a que en los canales públicos a ciertos actores, en este caso periodistas, sí se los nombra continuamente. Ahí también se va a regular, hay que tener una claridad, y cuando hablamos del linchamiento mediático y cuando hablamos de la desvirtualización del contenido, estamos hablando cuando no tenemos o cuando carecemos de un argumento para decir lo que estamos haciendo. Si usted está haciendo alusión, entonces significaría que no podríamos decir, o que los medios de comunicación no podrían decir absolutamente nada, y estamos hablando de una garantía de libertad de expresión. Es que ahí entra la subjetividad y la discrecionalidad. De todo caso esas serán las cosas que tendrá que normar el Consejo de Regulación, porque si usted está haciendo noticia de una situación con todo el argumento o rebatiendo un argumento con otro argumento, tiene toda la plena garantía de libertad en cualquiera de los medios, ¿no? En todo caso, sí, tiene que haber ahí un parámetro de división por parte del Consejo de Regulación en qué medida se vuelve ya exageración u ofensivo, así es. En ese caso los periodistas... A mí me contestó Jofre Campaña, perdona que te interrumpe, mira lo que me acaba de poner, difusión de la información reiterada para menoscabar el prestigio de una persona. Sí. Venga de donde venga. Bueno, pero no, en el caso de Emilio Palacios hay un juicio, hay todo un proceso, y eso no va a ser un tema que se va a parar o se va a dejar de decir. Pero ese será un tema en el que se va a seguir. Que se haga un no se justifica, no tengo idea de qué noticias habla, pero en todo caso pudiera ser una noticia donde se está haciendo alusión a alguna parte de la continuidad del proceso, en todo caso. Eso, por ejemplo, es normal, y va a ser normal para los que son actores del gobierno y para los que no son actores del gobierno, en todo caso. En ese sentido, por ejemplo, en el caso mío, que me nombren en varias noticias reiteradamente durante la misma semana, yo tengo el derecho, si yo considero o mi abogado considera de que están afectando mi imagen, a que hagan si no hay un argumento válido, si no hay una prueba de que lo que se está diciendo contra usted es cierto, usted tiene todo el derecho de ponerle una acción legal con la figura del linchamiento. ¿Aplicaría también, por ejemplo, a las cadenas de la SECOM? Bueno, las cadenas de la SECOM no son un linchamiento mediático, las cadenas de la SECOM son un informativo, y en esa medida de que hay un informativo de las actividades del presidente o del Estado o del gobierno, hay lógicamente que hablar de temas que pudieran sonar reiterativos, pero que son obligatoriedad porque son competencias del gobierno. Habría que preguntarle a don Jaime Mantilla si también opina igual que usted, porque él ha sido objeto bueno, siempre de varias va a haber, cadenas con dedicatoria, en con la mucho diversidad cariño, ¿no? Está lo importante, claro. Y en el debate está lo rico de poder ir construyendo, claro. ¿No? Entonces, en la cadena sabatina quizás el presidente se omitiría en esta ocasión, en las siguientes cadenas sabatinas, de nombrar a ciertos periodistas. Bueno, yo no puedo responder por el compañero presidente, pero en todo caso nosotros quienes aprobamos la ley, personalmente me siento muy satisfecha de haber participado. Soy comunicadora, soy docente de la universidad, de la Facultad de Comunicación desde hace muchos años, y como formadora de los jóvenes, de los nuevos profesionales, sí me congratula saber que tenemos una ley que va a normar y que va a exigir en mucha medida la formación profesional. Mire usted que el artículo 42 está garantizando que quienes van a ejercer la comunicación deben ser profesionales de la comunicación o del periodismo. En todo caso, también hay una transitoria que está dando un espacio de 6 años para que esto pueda ser cumplido, ¿no?
Hay un tema que no lo vi en el proyecto original, pero que Mauro Díaz lo planteó el día viernes pasado a propósito del financiamiento de los auspiciantes privados, que el 10% de estas inversiones debería estar redistribuida en medios comunitarios, medios pequeños. Yo no sé si se puede obligar a las empresas auspiciantes a dar su dinero en aquellos medios que ellas consideran que no tienen una repercusión mediática. Le pongo un ejemplo, Ciudad Mar Televisión, que sale en más de 60 ciudades, en todas las provincias, e incluyendo Galápagos, no tuviese el alcance que tiene, de pronto los auspiciantes que tenemos no podrían con nosotros, porque es un tema de mercado. ¿Por qué tenemos que regular también el mercado privado? Si no tiene ninguna cosa. Porque para los anunciantes también puede decir, ¿por qué me tienen que obligar a mí a poner en la radio, con todo el respeto, pequeña del pueblo fulano, si es que eso no me va a dar un rédito económico? Esto es un negocio. La comunicación puede ser un derecho, pero generar productos el mundo de la publicidad es muy diferente. Otra cosa. Pero en todo caso lo que se está normando es que haya una inversión, no le están diciendo a usted en un determinado medio, pero sí le están diciendo que debe ser, porque justamente esta es una ley que también apunta a la redistribución, a la equidad, y en esa medida tenga usted la plena seguridad. No hay medios que no tengan la opción como el caso que usted cita, Oromar. Los medios privados generalmente tienen amplitud de cobertura. En esa medida yo también considero que no vamos a estar perjudicando en ninguna medida a ninguna empresa privada. No, esta es una ley garantista que incluso a los medios privados y a los medios estatales también les está no obligando, sino que les está normando que haya una participación, de los medios comunitarios, que eso no había. Entonces, en todo caso, yo tengo la seguridad. Mire, esta es una ley que está pretendiendo hacer una equidad de participación en la comunicación, de desmonopolizar, como se sabe que no es un secreto, es un secreto a voces, que había un monopolio en la comunicación. Es lo que se está tratando de hacer, una redistribución de esa oportunidad de poder tener un medio, ¿no? Incluso, por ejemplo, se garantiza que los propios periodistas, si fuera el caso, pueden asociarse y conformar una entidad legal que les permita tener un medio que sería dentro del porcentaje de medios comunitarios, ¿no? Asambleísta, somos comunicadores, sabemos de lo que hablamos, y usted sabe que para montarse un medio se necesita mucha plata, y ese dinero no retorna la inversión al año. Este es un negocio muy difícil y que puede tomar hasta 5 o 6 años dependiendo del mercado y del momento en que usted tenga para poder recuperar esa inversión. ¿Usted piensa que una comunidad como el Aromo, por ejemplo, va a tener posibilidades de tener una frecuencia de radio y no tener financiamiento? O sea, eso suena muy bonito en el papel, pero va a ser muy poco práctico, porque por más que el 33% le dé la ley, nadie va a querer auspiciar a ese pequeño grupo, porque nadie va a ponerle plata a esa gente para poner una radio, un periódico, un canal. O sea, me parece que el espíritu de la ley puede ser bueno, en la práctica se va a quedar en el papel. Yo no creo. Yo sí estoy clara en que no es fácil. ¿Y no lo vamos a hacer de un día para otro, pero justamente hacia allá tiene que apuntar. No solamente nuestro optimismo. Bueno, habrá que ir buscando mecanismos, cooperación internacional, apoyo de alguna medida, pero la idea es que también el sector comunitario tenga voz en los medios de comunicación. Al menos nosotros ¿Cree usted que no lo tiene en la actualidad? No es lo mismo ser partícipe de otro medio que tener su propio espacio y que tener su propio medio y poder difundir desde su propia comunidad o tener la oportunidad de hacer permanentemente una programación. Mire, ¿por qué en la región amazónica, por qué sí pueden hacerlo y por qué nosotros no podemos hacerlo en la costa y en la sierra? Entonces yo, con la experiencia... ¿Usted cree que hace falta una ley para que...? Una ley, pero en todo caso sí hacía falta una ley de comunicación. Y dentro de esa ley se ha estimado que también la parte de la posibilidad de que los sectores comunitarios tengan un medio de comunicación sea considerado. No es una ley exclusivamente para aquello, pero en todo caso yo estoy segura que esto va a permitir, justamente hacia allá tenemos que ir. Si pensáramos que todo es imposible, créame que no hubiéramos hecho muchas de las cosas que se han logrado con este gobierno de Revolución Ciudadana. Antes era difícil pensar que los niños de las comunidades más distantes podían acceder a una escuela de lujo. Hoy tenemos escuelas del milenio. Antes era imposible pensar que hubiera una amplia cobertura de salud, ahora la tenemos. Entonces, antes era imposible pensar que nuestras comunidades pudieran expresarse en un medio de comunicación, y esta ley lo está permitiendo. Parecería que fuera una ley de medios más que de comunicación, porque hay ciertas cosas que como que están hechas a medida para los medios de comunicación y en particular a los informativos.
Bueno, esta es una ley que incluso tiene la clasificación de programación y lógicamente que los medios son un instrumento de la información y por eso hay muchos artículos que se refieren específicamente a los medios. Pero esta es una ley que está abarcando incluso la comunicación como una forma amplia, como lo es la comunicación. Usted sabe que no solamente es información. Por supuesto. Esta ley es una ley que abarca incluso no veo nada de educación. Las relaciones públicas aquí, por ejemplo. ¿Las relaciones públicas son parte de la comunicación? Claro que sí. Bueno, ¿qué pasó? Habrá que hacer una reforma a la ley. Bueno, hay algunas cosas que están como amparadas de manera general en lo que es comunicación. Por ejemplo, ya me toca a usted y el tema de publicidad es una cosa que me parece fantástica, el hecho de darle la oportunidad a nuestros profesionales ecuatorianos de poder ser parte de la publicidad que se presenta en el país. Eso creo, sí, pero nosotros tenemos profesionales capaces. Hay capacidad, lo que no hay es plata. Bueno, no vamos... Aquí en Manabí hay muchísimo talento, mire, cineastas espectaculares, sí, pero no tienen plata para hacer las producciones. Entonces, todo es construcción. Confiamos en que medios, va a sacar medios privados para como el de ustedes, que también han tenido una alta participación en muchos otros temas que son fuera de su empresa y que son netamente importantes en la sociedad. Yo estoy segura que esta es una construcción en conjunto. No vamos a decir que la ley va a ser una maravilla de un día hacia otro, pero estoy segura que vamos a ir en esa construcción y que el rato que podamos ir armando entre todos la posibilidad de que esta ley se cumpla en todos sus artículos, estoy segura que vamos a tener, créame usted, mucha más o una mejor relación incluso de la que hay actualmente. ¿No es una ley que fortalecerá la sí. comunicación o debilitará lo que el presidente llama los poderes mediáticos? Bueno, es una ley que va a fortalecer la comunicación. Para eso fue hecha esta ley, para garantizar la libertad de expresión de todos los sectores, no solamente de unos. Y en esa medida pueden ustedes sentirse afectados porque tal vez no es el caso de ustedes, pero tenga la plena seguridad de usted y yo que somos comunicadores, como me lo acaba de decir, sabemos que estoy diciendo algo cierto. Hay medios que tenían un monopolio increíble de la comunicación. Sin embargo, sí hay cierto temor entre los periodistas, sobre todo los reporteros de noticias, en el caso del periodismo investigativo. Se sienten que, de cierta manera, esta ley va a afectar el trabajo, a limitar el trabajo. En lo absoluto. Hay una ley, repito, que tiene un artículo, el número 17, que garantiza la libertad de expresión en cualquier medio. Lo que se está respaldando en esta ley es la responsabilidad de lo que se dice en un medio. Si usted es un periodista investigativo y usted tiene absolutamente todas las pruebas, usted tiene todo el respaldo profesional. Lo que no podemos seguir viviendo es el hecho de que un periodista convierta en opinión, en noticia, una opinión suya. Entonces, eso es lo que está normando esta ley en todo caso. Y bueno, y como siempre hay voces de protesta y en contra dentro de la Asamblea mismo. Es el caso del asambleísta Luis Fernando Torres, quien está esperando que apenas entre en vigencia la ley, va a presentar una demanda inconstitucional porque considera de que ciertos artículos de forma y de fondo no son adecuados. ¿Qué lectura le da a esta opinión? Bueno, mire, yo repito lo que decía hace poco y pienso que en la diversidad está lo rico del debate. O sea, no tienen que estar de acuerdo necesariamente todas las personas. No es un secreto que hay un bloque que está denominado netamente de oposición y en esa medida es lamentable que todo lo que se haga sea censurado, porque está bien, bueno, si hay cosas que consideran, como en el caso de ustedes los periodistas, están mirando cosas con las que no estarían de acuerdo, en eso yo creo que podemos estar plenamente de acuerdo, pero de allí a mirar absolutamente todo, censurar todo de manera negativa, entonces, bueno, ese es el derecho que tienen los legisladores que se han autodenominado la oposición. Asambleísta, ¿por qué la ley no entró a debate el viernes, sino que directamente a una votación? En el caso de los asambleístas nuevos, hubiese sido bueno que ellos analizaran también los artículos de la ley. Que la conozcan. Sí, no, se la conoció. De conocerse se la conoció porque es una ley que ya había pasado su segundo debate. Y es una ley que ya estaba lista para la votación y legalmente no procede otro debate cuando ya se había aprobado pero por el la segundo. Antigua Asamblea. Tenga la plena seguridad que lo que sí hubo es el enriquecimiento. En mi caso, yo pude también hacer llegar alguna observación, pude participar también de alguna reunión donde se hizo socialización de todas las observaciones que llegaron. Y en esa medida, todos los asambleístas, mire, yo soy asambleísta alterna y sin embargo he tenido una amplia posibilidad de participar en esta construcción. Entonces, en esa medida, todos los asambleístas, los nuevos y los reelectos, tuvimos la oportunidad de hacer llegar nuestras observaciones, nuestras voces, los mismos asambleístas de la
de la oposición. Claro, lo que no pueden decir es que se les acogió todas sus observaciones, pero en todo caso esta fue una ley que se socializó ampliamente. ¿Ustedes esperan que el Ejecutivo le haga varios cambios o pocas recomendaciones a este proyecto? Bueno, yo entiendo que el presidente ha estado siguiendo muy de cerca este proyecto de ley. En esa medida yo creo que no van a haber cambios sustanciales o cambios fuertes, ¿no? Porque esta ley, como le digo, fue ampliamente debatida, socializada, y yo creo que no va a ser reformada en mayor medida. Gracias, asambleísta. Un gusto, y créanme que estoy segura que en unos próximos días vamos a tener la tranquilidad de decir todos que estamos gozando de una ley de comunicación que garantiza la libertad de expresión, pero que también garantiza la responsabilidad de lo que vertimos en nuestras opiniones. La invitaremos de aquí a un año para evaluar esos resultados. Estoy a la orden. Muchísimas gracias. No la vamos a invitar durante todo un año, pero claro, todo un año evaluamos. Porque hay amplia información para debatir. La ley. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a la pausa.